Es la economía, estúpido. Es la economía, estúpido es tal vez el eslogan no oficial más famoso de una campaña política en todo el mundo. Lo inventó James Carville, la estrategia de la campaña en la que Bill Clinton le terminó ganando a George Bush la elección presidencial estadounidense de 1992. La consigna, además de marcar un rumbo en una campaña exitosa, sirvió para explicar parte de la historia, de muchos tiempos y lugares. Apliquemos la frase "es la economía, estúpido" a la historia argentina. Y recordemos, por ejemplo, que alguna vez permitimos que haya un centro clandestino de detención y tortura a 300 metros del principal estadio donde se jugó un mundial de fútbol masculino. ¿Por qué permitimos eso? Muy simple. Porque la economía andaba más o menos bien. Más o menos. Con la vuelta a la democracia, la economía siempre determinó la suerte de los gobiernos elegidos por el voto popular. Siempre. No. Un grupo de irreductibles, grandes empresarios y gerentes ultra premium de grandes corporaciones resiste hoy, firme, ante el invasor populista. Hoy, más que en la economía, el gobierno se refugia en la política. La política, ese territorio con límites casi tan anchos como cualquiera de las religiones conocidas. El catolicismo, el evangelismo, el hinduismo o el peronismo. La política es algo que puede volverse economía, se puede economizar. Pero también se puede mediatizar, judicializar, espectacularizar, hospitalizar, privatizar o estatizar. Lo que importa es la política porque está en todas partes. Una política que vive del mito, de la tragedia, del imaginario, de la ficción. Tan ficcional es la política que casi parece periodismo. Lo bueno es que el gobierno no lo oculta, porque podemos acusar de muchas cosas a este gobierno, menos de hipocresía. En la Argentina nunca se hizo un ajuste de tal magnitud sin que caiga el gobierno, dijo en noviembre de 2018 el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Juro que las palabras de Dujovne en su momento me trajeron tranquilidad, porque pensé, ok, este tipo dice estas barbaridades porque sabe que pasó todo. Y pensé también, claro, el ajuste fue bestial, pero lo hicieron hasta noviembre, ahora se pone en media pila para pasar las fiestas y encarar un año electoral sin sobresaltos. No, ni a palos, la recontrapifié. Siguió el ajuste, siguieron los aumentos. Hace poco me crucé con un funcionario de gobierno a quien conozco desde hace años. Che, lo de ustedes es grieta o muerte, ¿no? Le pregunté, ¿o tienen algún plan B? El tipo se encogió de hombros, triste, sin decir nada. O sea que la economía, insistí, nada, no existe, me interrumpió el tipo. No tiramos una sola medida a favor de la gente. No podemos pensar en eso. ¿Vos cómo la ves?, me preguntó entonces. Y yo estoy armando un programa de tele que se llama Es la política, le contesté. Justamente retomando la teoría Dujovne. El bolsillo está peor que cuando Dujovne dijo eso y ustedes siguen con alguna chance. Es un milagro. Es la política. Mira vos, me contestó el tipo, eso mismo es lo que dice Marcos. ¿Peña?, pregunté yo. Sí, claro, ¿qué Marcos va a ser? ¿El subcomandante? Marcos dice que esta elección no se va a definir por la economía. Es la política, estúpido. Es la política, le digo. Exacto, dice el funcionario riéndose. Nos saludamos y me voy pensando en que estoy por arrancar un programa con una consigna que une el pensamiento de Nicolás Dujovne y el de Marcos Peña. ¿Me estaré volviendo macrista? ¿Soy un bufón de la corte? Sí, pueden putearme. Lo sé, le estoy haciendo el juego a la derecha. Lo siento.
sepan disculpar. Es la política. Es la política, estúpido. Es la política estúpida. Es la política estúpida. Es la política. Es la política estúpido. Es la política estúpida. Es la política estúpida. Es la política. Hola, Euge. Hola. Vamos con las noticias de la semana. Noticias de la semana. Cerraron las listas para las PASO con sorpresas, acuerdos más o menos insólitos, heridas, heridos y sobre todo con muchos hombres. Si bien en estas elecciones se estrenaba la ley de paridad, dicha inventada paridad quedó lejos de cumplirse y sobre todo si hablamos de cabezas de fórmulas. Bueno, pero fue electa por la provincia de Santa Fe, fue electa diputada Amalia Granata. ¿Eso no cuenta como protagonismo de las mujeres? Cuenta como mujer. Ajá. No sé si cuenta necesariamente, te diría que no cuenta como mujer que vaya a trabajar por la ampliación de derechos de las mujeres. Bueno, pero volvamos al tema de las listas. ¿Cuáles son los políticos que más miden según las encuestas? Bueno, vos sabés, Pablo, que curiosamente las políticas que más miden en las encuestas son justamente mujeres. La mayor intención de voto se la llevan Cristina Fernández de Kirchner y María Eugenia Vidal, que casualmente ninguna de las dos es candidata a presidenta. La única candidata a presidenta es Manuela Castañeira, que encabeza la lista del nuevo movimiento del socialismo. O sea que, por ser la única mujer, imagino que va a arrasar con los votos, ¿no? Me imagino. No creo. ¿Vos decís que no? Bueno. A ver, sigamos con las listas. En la provincia de Buenos Aires hay 8 listas. La única mujer para el cargo de gobernadora es la actual gobernadora María Eugenia Vidal, que te cuento igual que está en contra del aborto legal y en ese sentido se parece a Amalia Granata, justamente. Sí, Amalia Granata, que fue invitada por el presidente Mauricio Macri a la Casa de Gobierno, se sacó una foto. Ella cuenta que él le confesó ser pañuelo celeste y, no contento con esto, también puso como candidato a diputado nacional al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, quien le negó un aborto legal a una joven de 19 años que había sido violada. Y Pablo Torello, el diputado del PRO, que dijo que las feministas somos incogibles. ¿Y para vos, Torello, es cogible o...? Absolutamente incogible, Ajá. Incluso antes de decir esto, aunque antes de decir esto para mí no había cobrado ningún tipo de notoriedad, pero ya era incogible. Vos sabés que hay otro candidato también por el oficialismo, el carnicero que mató a un motochorro en Zárate. Yo creo que en las listas lo tendría que poner así. El carnicero que mató un motochorro en Zárate. Así debería ir. Sí, el PRO no tiene como mucha coherencia en esto de salvar las dos vidas o salvar qué vidas. Hay como una selección. Es una selección de vidas la que ellos quieren salvar. Pero Daniel Lipovetsky, uno de los que militante a favor del aborto del PRO, terminó pagando un altísimo precio y quedándose fuera de todo y sin nada. Vos no sé si tenés alguna otra información. No, no. Yo estoy completamente afuera, estoy como Lipovetsky en ese sentido. Así que no, nada. Más acá de la rosca, y lo que verdaderamente importa es que hay un hotel recuperado por sus trabajadores que está en estado de alerta. Me refiero al Hotel Bauen, recuperado tras la crisis del año 2001, luego que se transformó en un emblema de la autogestión y fue intimado a llegar a un acuerdo con la empresa que reclama la propiedad del edificio de la calle Callao. La jueza Paula Walde, del juzgado número 9, les dio una semana. De esta manera, si no llegan a un acuerdo, la orden de desalojo, que está firme desde el año 2007, estaría cada vez más cerca. Te vamos a dar 3 datos para entender el conflicto del Bauen. La empresa que reclama la propiedad del edificio mantiene al día de hoy deudas con el Estado. Sacó un crédito durante la dictadura que nunca terminó de pagar y fue perdonado por los sucesivos gobiernos. En cambio, los trabajadores del hotel lograron ponerlo de pie tras la quiebra y mantienen 140 fuentes de trabajo desde hace más de 15 años. En el año 2016, los trabajadores lograron que se sancione una ley de expropiación a favor del Estado
para seguir autogestionando el hotel. Macri vetó esa ley, fiel a su costumbre, y por eso, agotadas las instancias nacionales, el BAUEN decidió presentar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU para intentar resguardar las fuentes de trabajo y denunciar al Estado argentino. En los últimos años la cooperativa decidió albergar otros proyectos autogestivos o de comercio justo, como las revistas La Garganta Poderosa y Cítrica, el almacén de economía social del movimiento La Dignidad y la cooperativa teatral El Descubridor, entre otros, que suman en total más de 200 trabajadores amenazados. Y con toda esa potencia nada indica que un posible desalojo sea fácil para la justicia, pero hay que pararlo, ¿no? Y de la autogestión nos vamos a la imagen de la semana. Se murió Isabel Sarli, la Coca Sarli. Se habló mucho del erotismo que representó, se habló mucho de su cine bizarro, de su condición de popular, nacional y popular, que sufrió inclusive algo tan nacional y poco popular como la censura. Pero la pregunta que me hago, Euge, y que te hago, es ¿qué hacemos con la Coca Sarli frente a la deconstrucción? Mira, voy a citarte a Georgina Orellano, que esta semana, la semana anterior, cuando murió la Coca Sarli, dijo que el emblemático e icónico Chupe Chupe, que es trabajo, de la Coca Sarli, fue el primero en visibilizar el trabajo de la prostitución como tal. Así que podríamos tomar a la Coca Sarli como un emblema, más allá del emblema pop en el que se ha convertido este ícono de la cultura argentina, de la cultura popular argentina, casi familiar, porque de un erotismo soft, la daban en función privada. La daban en función privada, se veía en familia, sentados en el living. La Coca visibilizó algunas cuestiones por ahí no a conciencia que hoy por hoy son parte de la batalla feminista a la orden del día. Bueno, ¿qué más que tenemos? Bueno, particularmente tenemos que hacer ver que el Día del Orgullo gay, fue condenada a 1 año de prisión Mariana Gómez, 1 año de prisión en suspenso por la jueza Marta Yungano por resistencia a la autoridad cuando fue detenida por besar a su esposa en la vía pública, en el barrio de Constitución. O sea, la condenaron a 1 año por besar. La figura es por resistencia a la autoridad cuando fue detenida, pero básicamente sí, la condenaron por besar a su mujer en la vía pública. Iba a decir que le mandamos un beso a la jueza, pero no puede meter en cana, ¿no? Por eso. Mejor no le manda nuestro desprecio. Es nuestro profundo desprecio. Imagino que si la condena es por 1 año por besarse, de coger ni hablar, ¿no? Con la jueza. No. Seguimos sin luz, sin luz la ciudad de La Plata. Después del papelón, del apagón o del papelón apagón que dejó sin luz a todo el país, en La Plata el corte duró al menos 1 semana más para al menos 20.000 usuarios y los vecinos cortaron calles en señal de protesta. ¿Los reprimieron? No, pero no demos ideas tampoco. Vos sabés que por el momento el gobierno multó a la empresa, ¿sí? A la empresa por los cortes por 280 millones de pesos. El detalle es que el gobierno en junio, ¿sí?, multó por 810 millones de pesos a camioneros por incumplir con una conciliación obligatoria dictada en diciembre pasado. O sea, 810 millones por una conciliación obligatoria, 280 millones por dejar sin luz a un montón de gente. ¿Y se sabe finalmente qué pasó con el apagón que dejó sin luz a todo el país? Y todavía el gobierno no comunicó nada. Yo no sé, ¿vos te enterás? Yo no me enteré, no sé. O sea que en cualquier momento... Es la política estúpida, es la política. Es la política estúpido. Hoy vamos a conocer a un abogado que se transformó en abogada. Un varón que estudió en el liceo militar, que a los 50 se convirtió en mujer. Una historia y una actitud ante la vida que tal vez nos permitan hablar sobre libertad y expresión, sobre medio ambiente y democracia, sobre política y poder. El doctor Christian Hendrikse, casado, 3 hijas, ha sido un abogado importantísimo en muchos conflictos sociales y ambientales patagónicos. Fue abogado e integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué, Neuquén, y de la comunidad mapuche Mellao Morales.
Mapuches y criollos, por primera vez en la historia de la región, coordinaron sus acciones y lograron detener no a una corporación minera, sino a dos. Una canadiense primero y una china después. Sufrieron represiones, pero siguieron adelante. Aunque les pese a estos gobernantes, estamos en las rutas, estamos en la calle, estamos en las escuelas donde nos reunimos, en los salones parroquiales. Las presentaciones del doctor Hendrikse ganaron todas las instancias judiciales. Pero además, esa asamblea logró poner en marcha un mecanismo democrático que prácticamente jamás se usa en el país: la consulta popular. Gracias a eso, el 82% de los votantes de Loncopué rechazó la megaminería a cielo abierto con cianuro, explosiones y otros de los llamados avances tecnológicos. El doctor Christian Hendrikse continuó su carrera profesional en otras localidades, pero hace 2 años realizó un anuncio a sus familiares y amigos. Decidió cambiar de género. Ahora Christian es la doctora Cristina Montserrat Hendrikse. Está entablando una batalla legal por el cupo trans y es una referente legal en casos de violencia contra las mujeres. Sigue casada con la misma esposa de siempre, Lili. Y hoy Cristina llegó a este programa para ayudarnos a pensar qué es la política. Cristina, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué es la política? ¿Qué es la política, no? Bueno, la definición tradicional académica del griego polis, ¿no? Lo público, el asunto público. Generalmente lo asociamos a los partidos, a la política partidaria. Pero en realidad la política está en todo, ¿no? Somos animales políticos, decía el filósofo griego, y todo lo que hacemos es político, todo lo que hacemos tiene una repercusión pública. Todas las decisiones que tomamos están vinculadas a nuestra relación con lo político. Robinson Crusoe no existe. Y vemos en la película El náufrago de Tom Hanks que él necesariamente se tiene que inventar otro ser humano, que es Wilson, ¿no? La pelota que lo acompaña y él la humaniza, ¿no? No podemos vivir totalmente solos y relacionarnos con los demás es política. Estuviste de manera no desde la política tradicional, pero sí involucrada en casos que tienen que ver más con la política tradicional, ¿no? De tener a corporaciones, por ejemplo. ¿Cómo ves cuánto de político hay en eso en relación con tu cambio de identidad sexual? O bueno, después me vas a contar bien eso. Sí, en realidad no sería un cambio, ¿no? Yo desde que tengo memoria me sentí con mi género, y en el contexto que nací, década del 60, nací en el gobierno de Ilea, pero enseguida vino la dictadura de Onganía, de caracteres religiosos, conservadores, y la sociedad no era ajena a esos conceptos represivos. Y bueno, mi mamá, para protegerme de esa amenaza social, me indujo a no asumir mi identidad de género. Y me acomodé a esa situación. Las que nos acomodamos pudimos sobrevivir, las otras quedaron en el camino. Y bueno, llegada ya mi adultez y habiendo fallecido mi mamá, empezó a aflorar nuevamente, ¿no? Esa identidad. La primera transfóbica de mí misma fui yo, y tuve primero que aceptarme, y después de aceptarme, bueno, transitarlo con los demás, ¿no? Que no es tan fácil. Y volviendo al tema de la pregunta, de cómo vincular esto con la política. Y evidentemente había y todavía hay una política social de no permitirnos ser quienes somos. Y bueno, yo no me animé a enfrentarlo en su momento, no tuve la fuerza, pero es que quizá lo focalicé enfrentando otras imposiciones. Claro. ¿No? Pensaba en eso.
¿es más sencillo o fue más sencillo para vos enfrentar a dos corporaciones de megaminería que enfrentar Totalmente. tus propios... Sí, totalmente es más fácil. Tuvimos procesados y judicialmente en procesos penales, acusados de cortes de ruta y otros delitos, y es más fácil enfrentar al juez externo que al juez interno, ¿no? ¿Cómo fue? Vos decís que desde chica sentías esta identidad de género. ¿Cómo fue que un día dijiste, bueno, basta, y asumiste tu identidad? Y no fue de un día para otro, ¿no? No es que un día te despertás y decís, bueno, hoy soy Cristina, chao, se murió Cristian y de golpe cambias. Es todo un proceso, una lucha interna. Te van apareciendo cosas que vas sintiendo, necesidades de expresarte de determinada manera, y son avances y retrocesos. Yo vivía en Loncopué y tengo una hija en Buenos Aires, entonces venía a Buenos Aires a verla y me compraba mi ropa, la usaba y después la escondía. Y a veces tiraba todo, ¿no? Con el costo económico, y después volver a comprar otra vez porque no se puede ir contra uno mismo. Claro. Ahora, cambiaste tu identidad de género, pero no la identidad sexual. ¿Esto cómo es así? Claro, a veces se confunde identidad de género con orientación sexual. La identidad es como vos te autopercibís frente al mundo, que puede ser, bueno, generalmente lo remitimos al esquema binario, hombre-mujer, te sentís hombre, te sentís mujer. Puedes sentirte neutro, asexual. Cada persona es una identidad de género distinta. Somos más de 8.000 millones de personas en la Tierra, y hay más de 8.000 millones de identidades de género. Y otra cosa es la identidad sexual, la orientación sexual, que es lo que te trae, en términos más claros, lo que te calienta. Que te calienta un hombre, te calienta una mujer, te calientan los dos, o no te calienta ninguno. Claro. Y también con las variaciones, no todo es igual, no todas las personas heterosexuales les gusta hacer lo mismo, ni a una misma persona un día les gusta una cosa y a la semana está esperando otra, y está esperando que su pareja sexual averigüe sin preguntar qué es lo que una quiere, ¿no? La orientación tiene que ver con el deseo y la identidad con tu autopercepción. A veces se identifica, o sea, si es traba es puto. Claro. ¿No? ¿Y a vos te calienta una mujer? Digo? A mí sí. ¿Con quién estás casado? Con mi pareja. Claro, ¿Cómo con tu fue pareja. esa...? También otras, pero no se lo digan. No. No, Queda- claro. Se edita, todo esto se Sí, edita. está bien. ¿Cómo se recibieron cómo recibió tu pareja en esa intimidad? ¿Tuvieron que atravesar una reinvención de la pareja? Sí. Primero fue mucho miedo al rechazo, ¿no? Miedo a romperla, que esto signifique romper la relación. Entonces fui probando de a poco, dando señales, ¿no? Dejándome el pelo largo, dejándome los rulos, arreglándome las cejas, las uñas, cambiando el color de ropa, aros. Y bueno, no sé si mi pareja no lo miraba o no lo quería ver, hasta que la hija le dijo un día, Cristian, vení con pollera. Estaba notando ella el cambio, bueno, hasta que llegó el momento de ir hablando a poco, y sí fue traumático, ¿no? El tránsito. Y es traumático porque muere una persona, nace otra, pero hay una persona que muere. Y hay que hacer el duelo también de eso, y hay que entender a la otra parte. No se le puede exigir a la otra parte que te conoció siempre de una manera que de golpe te diga, bueno, lo borro y te acepto a vos. Fue muy conversado, horas de llanto, de risas también. Después nos divertíamos yendo a comprar ropa juntas y compartiendo cosas. Y Ganaron cosas también. Ganamos cosas. Para ella dice, bueno, perdí un esposo, gané una amiga. Y me podía comentar cosas que antes quizá no se animaba a contarme del mundo femenino. Claro. Decís que hay 8.000
millones, ¿no? Más de 8.000 millones. De identidades sexuales. Sí, porque- ellos dicen, no los conté, pero Más o menos, Más pero o por menos. ahí andamos. Las identidades no sexuales, pero digo, las orientaciones de las corporaciones son más fáciles de catalogar, tienen más claro qué son, a qué se definen y qué es claro, lo es que muy pretenden. claro ver qué es lo que quieren, no lo disimulan, como viví yo fingiendo la mayor parte de mi vida. Es abiertamente, sí, se disfrazan de buenos muchas veces, ¿no? Que dan trabajo, que es progreso, que el mundo mejora gracias a la actividad que ellos hacen. En compartiendo momentos de vida con los pueblos indígenas, con los mapuches, principalmente con la comunidad Mellado Morales, también con otras, pero con la que más tiempo tuve trato fue con Mellado Morales. Aprendés que lo que parece progreso, que nace en los últimos 300 años con la revolución industrial, ha destruido especies y ha comprometido la subsistencia de un planeta que tiene miles de años de ser preservado con la cultura no avanzada, ¿no? Desde la visión europea, una cultura retrógrada, primitiva, pero que han sabido conservar el planeta frente a una que nos da la soberbia de creer que somos los genios, porque hemos hecho avances tecnológicos, pero hemos dejado en el camino biodiversidad, miles de especies, y seres humanos también, ¿no? Y el glifosato, la minería a cielo abierto, mata. Claro. Con Sí, respecto al respeto a la naturaleza, ¿cómo lo unís vos con el respeto a la diversidad sexual? Sí, Hay una el coherencia en comprender eso. que hay una diversidad biológica permite también comprender la diversidad de identidad de género, las diversidades sexuales, ¿no? Que somos todos diversos y que eso enriquece, no se puede poner en cajita a todos los seres humanos. No se puede hacer géneros transgénicos, ¿sí? Transgénero, Claro. pero no transgénico, donde en el laboratorio vos inventás, no sé, una soja que resista esto y lo otro, que no se pueda reproducir, así la comercializo. Somos diversos, los seres humanos, de la misma manera que es diversa la naturaleza. Quizás se enojen algunos religiosos, ¿no? Pero estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, según las creencias. Así que bueno, Dios también es diverso. Así será Dios, claro. Claro. Cris, viste en la dictadura se cantaba libertad a los presos por luchar. Hoy en Argentina, por ahí tenemos que cantar libertad a las presas por besar. Sí. Contame un poco sobre el caso de esa chica presa, que tiene prisión preventiva sí. por... Hoy salió, justamente sí, hoy día sí. del orgullo, del aniversario Sí, de justamente. Stonewall. Resulta sorpresivo que el Poder Judicial avale una actitud autoritaria de un funcionario público como lo es un policía, que él considera que está prohibido besarse, ¿no? El funcionario está para hacer cumplir la ley, no lo que a él le parece. Y no hay ninguna ley que diga que no te puedes besar, no hay ninguna ley que prohíba el amor. Ganas no le faltan a muchos, ¿no? Pero la Pero ley por no ahora- existe y todo lo que no está prohibido está permitido. Y esto los funcionarios deberían conocer un mínimo de derecho constitucional, un mínimo de derechos humanos. Y ellos solo están para reprimir las conductas que están prohibidas. Tienen que estar claramente descrito qué está prohibido y qué no, para que uno sepa qué es lo que hace y qué es lo que no le conviene hacer. Besarse no está prohibido, y mucho menos besar a tu esposa, como es el caso de esta chica. Entonces, un policía ve a una pareja lesbiana besándose, él cree que está prohibido, tiene esa convicción y actúa y va y lo reprime. La persona cercenada de su derecho, tiene derecho a besarse con la persona que ama, se resiste frente a esa actitud ilegal, injusta. La autoridad deja de ser la autoridad, porque la autoridad es para hacer cumplir la ley. Si te saliste de la ley, ya no sos autoridad.
Si viene un policía con su órgano masculino afuera exigiéndome que se lo bese, ¿cómo no me voy a resistir? Ya no es la autoridad. Esta chica se resiste. Y el sistema judicial, el Estado, lo que hace, en lugar de castigar al funcionario que se apartó de la ley, hizo en cumplimiento de los deberes de funcionario público, exigió lo que no debía exigir, la justicia sanciona a la persona que, a mi entender, legítimamente se resiste a la autoridad. Nuestra Constitución, en el artículo 36, la nacional, habla del derecho de resistencia, ¿no?, contra los actos que quiebran el orden constitucional. Un funcionario policial que inventa una norma está quebrando el orden constitucional, porque en la división de poderes es el poder legislativo el que tiene que establecer las prohibiciones, no el policía. Entonces yo tengo derecho de resistirme, ya sin ir a Henry David Thoreau, que directamente habla del deber de la desobediencia civil, que ya no es un derecho, sino que como ciudadanos, que esto que es la política, nuestro compromiso con el mundo social, la obligación de resistirnos frente a la injusticia, frente a la ilegalidad. Es preocupante que el Poder Judicial no castigue a la autoridad que viola la ley y castigue a la persona que se resista frente a quien viola la ley, usurpa poderes, porque se está poniendo el legislador, está inventando que besarse está prohibido. Da miedito, ¿no? Sí. Da miedito que volvamos a la época de aquella canción de Vivencia de la década de 70, Natalia y Juan Simón, donde fueron presos por darse un beso. Claro. Y citaste recién a Thoreau, ¿sos anarquista? Bueno, si uno dice que es anarquista, la gente sale corriendo porque cree que andás vestida de negro con una bomba, con una mecha y que te dedicas a la violencia y a la destrucción. Y si decís libertario, que era el término que se usaba a principios del siglo XX y ahora te confunden con Milei. Claro. Entonces no te queda mucho espacio para buscar una etiqueta que más o menos pueda explicar con una palabra qué es lo que pensás. Mis ideas se pueden llegar a tener afinidad con una corriente del anarquismo no violento. Entiendo que el anarquismo es libertad, el anarquismo es la máxima difusión de poder posible, que todos seamos iguales y que todos podamos decidir. Y la violencia es todo lo contrario a eso, es imponerle al otro tu idea mediante una coacción, mediante la fuerza. Vos trabajás, Cristina, por el cupo trans, Sí. por el cumplimiento del cupo trans. ¿En qué situación está el cumplimiento? Sí, en la Ciudad de Buenos Aires hay una ley que establece la obligación de considerar un porcentaje, el mismo que se considera para las personas con discapacidad. Hay una ley de cupo para personas con discapacidad que también tuvieron que ir a la justicia para que la ciudad lo reglamente. Y esta ley que está en la ciudad, que exige un 5% de cupo trans, de cupo laboral trans en los tres poderes, no está reglamentada. Yo no fui contra los tres poderes, fui en una acción colectiva. Primero le solicité al Consejo de la Magistratura, que es quien regula el ingreso de los funcionarios al Poder Judicial, como mi profesión es abogada. Digo, bueno, yo tengo derecho a ejercer los cargos públicos de mi país. Es un derecho humano, está en muchas convenciones de derechos humanos, y entonces pido que se reglamente el cupo trans en el Consejo de la Magistratura. Después de un largo procedimiento administrativo lo deniegan y eso lleva a que inicie una acción colectiva. La acción colectiva significa que no es solo para que Cristina se vea beneficiada con la ley, sino que todo el colectivo trans sea beneficiada. Y bueno, se dictó una medida cautelar obligando al Consejo de la Magistratura a reglamentar el cupo. El juicio sigue y estamos cerca del vencimiento del plazo para que el Consejo de la Magistratura cumpla esta orden, que dudo que lo haga sin tener que exigir algún esfuerzo procesal para lograrlo, ¿no? Cris, hablabas antes de
cuánto más fácil te fue enfrentar a las corporaciones que tus propios miedos. ¿Y qué pasa con la gente que estaba en la asamblea? ¿Cómo tomó este cambio tuyo? Sí, yo, bueno, con la asamblea está a 1.600 kilómetros de acá y no he tenido un contacto físico directo, pero con muchos integrantes de la asamblea me han manifestado su solidaridad, su aprecio, y también les ha chocado, obviamente, como alguien que Y si era te costó a tan vos, malo, me era imagino, claro. claro, alguien que era un cowboy, ahora... Cris, sí. y para cerrar, ¿es posible transformar la realidad política desde la intimidad de las relaciones sexoafectivas? Sí, más que posible, yo creo que es necesario, ¿no? Desde ahí, si no vamos cambiando nosotros, si no nos sinceramos con nosotros mismos, se complica un poco pelearle otras mentiras, ¿no? Gracias, Cris. Muchas gracias. Gracias. Esto es la política. Es la política estúpido, es la política estúpida.